Buenos días. Qué bueno que pueden estar aquí esta mañana. Estamos alegres de tenerles. La verdad que es un gozo siempre el poder estar juntos, alabar al Señor, poder estudiar su palabra también. Antes de empezar hoy, quiero darles una noticia. Quiero decirles que nosotros, si me dan la imagen, ya tenemos una oficina para la iglesia. Ya tenemos un lugar donde vamos a empezar a tener el grupo de damas, jóvenes, vamos a tener estudios, discipulados. Este lugar está localizado aquí en La Reforma. Si ustedes conocen el centro comercial Galerías La Paz, entonces se meten, pasan el puente y agarran a su izquierda. Al fondo hay un centro de oficinas y ahí vamos a estar localizados. Ahí vamos a estar todos los días de 9 en adelante de la mañana, de lunes a viernes, y los sábados vamos a tener el grupo de damas, y estamos pensando también abrir algunas clases para seguirnos capacitando y seguir creciendo. El deseo nuestro es que sea un lugar donde podamos también recibirles durante la semana, y si alguien tiene alguna necesidad, si alguien tiene algún deseo también de ayuda, poder estar ahí para ustedes. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por su fidelidad, gracias a Dios por la iglesia. Yo deseo que nos sigamos comprometiendo a orar por nuestra iglesia, ¿verdad? Pero también que nos comprometamos a apoyar, a ofrendar, ¿verdad? Porque tenemos un alquiler más que pagar. Entonces, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sabemos que es Dios quien edifica la iglesia y los está usando a todos ustedes. Ese era mi anuncio antes de empezar. Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio en el capítulo 13. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de la misericordia que Dios ha tenido a través de la historia. En este momento se registra el tercer discurso de los discípulos, ahora por parte de Pablo. Pablo está tomando la batuta y él da una predicación a los judíos. La primera predicación que se expone es la predicación de Pedro, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos también, y él predica una predicación similar a esta. También está Esteban, y ahora está Pedro levantándose con una predicación similar también, recordando lo que Dios ha hecho. Yo creo que es importante para nosotros tener en cuenta por qué estamos aquí y cómo hemos llegado a donde estamos. Ha sido por la gracia de Dios, y yo creo que esto es lo que Él está tratando de recordar. Vamos a tener un momento de oración y vamos a empezar. Son bastantes los versículos, así que espero que podamos cubrirlos todos. Si no tienen prisa, podemos salir un poco más tarde hoy. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu amor. Señor, reconocemos que a través de la historia tú muestras tu misericordia a nosotros. A través de la historia, Señor, nosotros podemos tener evidencias claras de dónde has estado tú y cómo nos has sacado y nos has rescatado. Ayúdanos a entender que todo esto es una sombra también de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y el valor que este mensaje tiene para nosotros debería de ser arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a entender este pasaje esta mañana. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al capítulo 13 y quiero leer el versículo 13. Y miren, algo interesante está pasando. Ellos, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hay un evento aquí que se ve registrado, y es que Juan Marcos, cuando ellos llegan a Panfilia, él se regresa a Jerusalén. Y hay personas que tienen teorías, diferentes teorías por las cuales Juan Marcos decide regresar. Si nosotros vemos el flujo de ideas en el contexto de este capítulo 13, vemos que quien empieza el viaje misionero es Bernabé, liderándolo. Pero ahora del versículo 13, en adelante, parece que quien toma el liderazgo es Pablo. Juan Marco era un sobrino de Bernabé. Algunos creen que de pronto a él no le pareció mucho que su tío ya no era el que lideraba el grupo. Algunos creen eso.
Pero algo interesante que quiero que usted medite es que siempre va a haber oposición, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y una de las razones por las cuales hay divisiones y luchas dentro de la iglesia es por los celos. Es por los celos. Porque de pronto no nos gusta cierto líder y queremos que sea otra persona, o queremos que sea la persona que nosotros queremos que sea líder. Pero lo que vemos aquí es que Juan Marco decide regresarse. Algunos también piensan que tuvo miedo porque el trabajo él lo vio más peligroso de lo que pensaba. Otros piensan que simplemente estaba cansado y necesitaba regresar a su casa. Pero lo cierto es que más adelante, en el segundo viaje misionero, cuando Bernabé quiere llevar otra vez a Juan Marcos, Pablo se opone y ellos toman a diferentes ayudantes y se van y se dividen. Creo que el Señor usa todo eso porque también en 2 Timoteo capítulo 4, cuando Pablo está a punto de morir, le pide a Timoteo que mande a Juan Marco, porque le es útil para el ministerio. Así que Dios de pronto usó la vida de Juan Marco para marcar también la vida de Pablo. Si ustedes estudian quién es Juan Marco fue quien escribió el Evangelio de Marcos. Así que el Señor sí hizo la obra en ellos. El versículo 14 dice: ellos pasando a Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Si ustedes ven nuevamente ellos, su modus operandi es que ellos regresan a las sinagogas. ¿Y por qué ir a las sinagogas? Yo estaba pensando en esto. ¿Por qué ir a las sinagogas? Bueno, piénsenlo. En las sinagogas se encontraban, la mayor parte de las personas que estaban ahí eran judíos. Así que el mensaje que ellos iban a dar era un mensaje basado en el Antiguo Testamento. Y los judíos se reunían semana a semana a estudiar el Antiguo Testamento. Entonces era más fácil llegar a los judíos primero y enseñarles el Antiguo Testamento y mostrarles cómo esto reflejaba a Jesucristo, para que ellos pudieran creer en Él. Entonces ellos llegan a esta sinagoga, pero miren, no solamente habían judíos ahí, porque dice hermanos, dice versículo 15, en el versículo 14 dice: ellos llegaron a Perge de Antioquía, Pisidia, entraron a la sinagoga, día de reposo, y se sentaron, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Versículo 16 dice: Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Quiere decir que esta sinagoga estaba llena de judíos, pero también habían personas temerosas de Dios. Recuerdan, este es el mismo concepto de Cornelio. Era un hombre temeroso de Dios. Él no era judío, pero era un hombre temeroso de Dios. Así que en esta sinagoga habían tanto judíos como gentiles. Lo que quiere hacer Pablo de ahora en adelante es mostrarles la misericordia de Dios a través de su historia. Y yo creo que esto es bien importante para nosotros, porque de pronto tenemos que tomar este mensaje para nosotros y pensar cómo ha sido la misericordia de Dios en mi historia. En mi historia. Yo quiero que cada uno de pronto, cuando leamos estos versículos, pensemos cómo Dios ha hecho su obra y ha mostrado su misericordia en mi vida. Y miren, empieza él en versículo 17. Dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. La primera cosa que Pablo empieza a expresar es cómo el Señor vino y levantó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto y lo sacó. Y por 40 años lo tuvo en el desierto. Pero hay algo importante aquí. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? Si ustedes recuerdan, todo está en el Génesis, en la historia de José.
José fue alguien vendido por sus hermanos, ¿verdad? Que terminó siendo el número 2 después del faraón. Y él sacó a su familia del desierto para que ellos no murieran de hambre. Y el Señor usó a José para rescatar al pueblo de Israel y que ellos pudieran vivir en Egipto y tener comida y trabajo y reproducirse en Egipto. Pero este pueblo creció. Nosotros vemos cuando muere José, el siguiente faraón empieza a maltratar al pueblo de Israel y los hace esclavos. Y ya no eran como un grupo de ganaderos, sino que eran los esclavos del pueblo de Egipto. El propósito de mantenerlos como esclavos era porque el pueblo de Israel se había multiplicado en gran manera, que eran más los israelitas que vivían en Egipto que los mismos egipcios. Entonces que se consideraban un peligro para el pueblo egipcio. Pero el Señor dice el versículo 17 que los escogió, los enalteció, ¿verdad? Y los sacó de Egipto. Así que el Señor no solamente los sacó del desierto para que no murieran de hambre, sino que también los sacó de sus opresores, el pueblo de Egipto. Pero me gusta lo que dice el versículo 18. Dice, por un tiempo como de 40 años, miren, subraye su Biblia si puede, y dice, los soportó en el desierto. Quiero que pensemos en esa palabra, los soportó, porque no está ahí, como decimos nosotros, de fai. La idea que los soportó es la misma idea que los aguantó 40 años en el desierto. ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto? Al principio fue gozo. Al principio estaban alegres. Pero cuando empezaron a ver las tropas de Faraón detrás de ellos, empezaron a renegar. Y dijeron, nos equivocamos, sabíamos que no teníamos que irnos de Egipto. Pero el Señor vino y abrió el mar, dejó que el pueblo de Israel pasara y eliminó al pueblo, al ejército egipcio, para que ellos con sus propios ojos pudieran ver el poder de este Dios que los había sacado de Egipto. No solamente eso, sino que también él puso una nube para cubrirlos durante el día y una llama de fuego para a iluminar el camino durante la noche. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se quejaron. Moisés viene y en el libro de Éxodo se va a traer las tablas de la ley, y mientras Moisés se iba, ellos dijeron, Dios se olvidó de nosotros, Moisés no ha vuelto, hagámonos un Dios. Y se hicieron un Dios, ¿recuerdan? Y vino Moisés, cuando los vio haciendo una gran fiesta, adorando un becerro de oro, quebró las tablas, ¿verdad? Y tuvo que regresar otra vez para hacerlas. Esta era la actitud del pueblo de Israel. Un pueblo que cuando el Señor les daba algo de comer, se quejaban de lo que el Señor les daba de comer. Les cambiaba el alimento, se quejaban. Se quejaban de la sed, se quejaban del camino, se quejaban de todo. Literalmente Dios soportó por 40 años al pueblo de Israel en el desierto. Y la razón por la cual fueron 40 años es porque al parecer Dios tuvo que eliminar una generación para que la nueva generación entrara a la tierra prometida. Muchos historiadores creen que el pueblo de Israel caminó en círculos por 40 años en un trayecto que se pudo haber llegado en 11 días. Entonces vemos que Dios verdaderamente soportó a ellos para luego, dice el versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones en tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio, para luego entregarles la tierra prometida. Cuando estaba leyendo esto pensaba, bueno, pero ¿por qué tuvo que matar a unos para darle la tierra prometida? Bueno, esto tiene una explicación. Esto tiene una explicación porque lo que sucede es que en Deuteronomio 7:1 el Señor estaba diciendo, miren, esta va a ser la tierra que les voy a dar en heredad, y esa tierra la habitan pueblos paganos, pero ustedes se van a encargar de los paganos. Ustedes van a ser un referente al mundo de que el Dios de Israel es tan poderoso para devolver la tierra que les ha sido quitada por los malos. Y eso fue lo que hizo. Destruyó estas 7 naciones y les entregó la tierra prometida. El versículo 21 dice, 20 dice, después, como por 440 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ¿qué sucede? Miren,
lo que sucede es que cuando ellos reciben la tierra prometida, ellos entran en un círculo vicioso. Y les voy a explicar cuál era ese círculo vicioso. Esta era su relación con Dios. Entonces ellos venían y decían, bueno, ya tenemos todo lo que queremos, entonces nos alejamos de Dios, caen en pecado. El pecado venía y los llevaba al sufrimiento. El Señor vino y levantaba jueces para que ellos volvieran a restablecer esta relación con Dios. ¿Saben cuántos años vivieron en ese círculo vicioso? 450 años. El Señor levantó jueces. El libro de Jueces está explícito todo el trabajo que el Señor hizo en esos 450 años. ¿Por qué? Porque ellos se acomodaban al mundo y se olvidaban de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿le suena algo similar? ¿Ha escuchado esta historia antes? Yo sí. Mi propia vida. No solamente sucedió esto, sino que al final del tiempo de los jueces, Él vino y dio al profeta Samuel. El profeta Samuel iba a ser el mediador entre Dios y el pueblo. El profeta Samuel era quien iba a expresar al pueblo la voluntad de Dios para que ellos pudieran caminar. Era el profeta Samuel también que lo guiaba a las batallas. Era el profeta Samuel también quien estaba ahí para que ellos tuvieran un líder. Pero en el versículo 21 dice que luego pidieron rey. Luego pidieron rey. ¿Qué sucede con este grupo? En 1 Samuel 8 el pueblo se levanta y dice, nosotros queremos ser como las otras naciones que tienen rey. Nosotros queremos un profeta, queremos un rey. Pero si ustedes lo piensan, lo que ellos estaban buscando era la imagen de un hombre a quien seguir. Yo no sé si esto les parece conocido también, pero nosotros andamos buscando siempre la imagen de un hombre al que podamos seguir. Y Dios les decía, no, yo soy su rey. No se preocupen por un hombre. Si ustedes meten a un hombre, él va a robarle sus tierras, él va a robarle sus hijas, él los va a hacer sufrir. Cada vez que ustedes pongan la mirada en un hombre para que sea un hombre quien los lidere, ustedes van a sufrir. ¿Han escuchado una historia similar a esa? Bueno, yo creo que cada vez que nosotros confiamos que un gobernante va a liberar nuestra nación de su opresión y su pecado, nosotros somos culpables de la elección de cada hombre. Cuando nosotros reconocemos que Dios, quien tiene que ser el rey de nuestra vida, quien gobierne nuestra vida, nosotros vamos a vivir de una manera diferente, no importando quién esté como gobernante. El problema de este hombre es que él tenía toda la imagen de un rey perfecto. Era alto, me imagino, rubio, no sé, ¿verdad? Tenía un caballo grande, blanco, no sé. Pero el pueblo se emocionó al ver a Saúl. Y en su primera misión, Saúl le dijo, el Señor le dijo, bueno, tienes que ir y destruir a los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Bueno, él fue, mató a casi todos los amalecitas, solo dejó al rey de los amalecitas y no eliminó todas las propiedades, todo lo que ellos tenían, sino que trajo lo mejor del ganado. Y cuando Samuel se entera de esto, le dice, ¿qué es esto? Y le dice, bueno, no, es que traje unos becerros para hacer un sacrificio. Pero Saúl, Dios te dijo todo, destrúyelo todo. Sí, pero es que estas vaquitas estaban buenas, ¿verdad? Y en ese momento Samuel le dice, Dios quiere obediencia, no sacrificio. Obediencia, no sacrificio. Y de pronto ve a alguien que venía con él y dice, ¿quién es? Ah, el rey de los amalecitas. Pero no era el primero que tenía que morir. Y vino Samuel, sacó una espada y lo mató para que se cumpliera lo que Dios había querido. Este hombre no era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces dice que quitando versículo 22, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Yo quiero recordarles quién era David. David era un pastor de ovejas. Es más, David no tenía ni siquiera la estatura para ser un rey. Cuando David fue a pelear con Goliat y le pusieron la armadura, no le quedaba grande. O sea, este muchacho no tenía nada
que lo certificara como para ser alguien que aplicara para esto. Pero el Señor usó a quien Él quiso. El Señor usó de pronto a alguien que no valía para las personas para demostrarles que Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar a cualquiera. Aún en sus malas decisiones, Dios estuvo rescatándolos, mostrando su misericordia. Pero ¿quién iba a ser David? Dice, de la descendencia de este, o sea, de David, y conforme a la promesa de Dios, Dios levantó a Jesús por Salvador. Dios levantó a Jesús por Salvador antes de su venida. Predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? David era quien iba a empezar este linaje de quien Jesús iba a venir. Entonces, parece que Pedro da un brinco como de 1000 años para empezar a hablar ahora de Jesús. En el versículo 23 y 24 dice: antes, versículo 24, de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar los pies. El calzado de los pies, perdón. Entonces llega el punto donde dice: bueno, saben, el grandioso para ustedes ha sido David, pero hay uno mucho más excelente, es Jesús. David solo iba a empezar a abrir el camino para lo que Jesús era. Todo lo que ha sucedido a lo largo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a suceder ahora de Jesús en adelante. Juan el Bautista, había reconocido quién era Jesús, pero también había reconocido quién era Él. En el versículo 25 dice que Él no era digno de desatar el calzado de sus pies. En este tiempo había una costumbre donde tenían a un esclavo en la puerta de la casa. El esclavo lo que hacía era que cuando venían las visitas, le desataba el calzado de sus pies y le lavaba sus pies y le guardaba sus zapatos. Ese era el trabajo de él en la puerta de las casas. Pero Juan está diciendo: ¿saben? Yo no soy él. Es más, yo no soy digno ni siquiera de ser su esclavo. Él reconocía quién era Jesús. En el versículo 26, él hace otra pausa. Pedro hace una pausa y dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Así que él estaba ahora mostrando cómo Dios había dado la misericordia, o había mostrado misericordia no solamente a sus padres, sino también a los del linaje de Abraham, o sea, a los judíos, y a los que también temían en él. Dice el versículo 27: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Dice, las cumplieron al condenarle sin hallar en él causa digna de muerte. Pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Él empieza diciendo: ¿saben lo que sucedió con Jesús? Jesús vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Y ¿saben lo interesante de esto? Es que al rechazarlo, según el versículo 27, cumplieron las profecías que habían sido expuestas de él. Interesante sobre esto es que una de las lecturas más comunes en las sinagogas era el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías está explícito cómo iba a ser Jesús, cómo iba a ser su ministerio, cuánto iba a sufrir, quiénes lo iban a matar. Y lo que él está diciendo aquí es: ustedes lo leyeron todos los días de reposo y ustedes cumplieron lo que estudiaron. ¿Saben qué es lo que sucede aquí? Que ellos nunca entendieron lo que estudiaron. Ellos nunca entendieron lo que estaban haciendo cuando rechazaron a Jesús, cuando le pidieron a Pilato que lo crucificara. Ellos no entendieran
que ellos estaban cumpliendo las mismas profecías que se les habían sido dadas, las mismas profecías que por años ellos han estudiado. ¿Cuál es el peligro de que nosotros vengamos a la iglesia, leamos la Biblia y no entendamos de qué se trata? De pronto vamos a empezar a cumplir parte de estas profecías como fruto de nuestra desobediencia. De pronto vamos a ser nosotros los instrumentos usados no por Dios, sino por Satanás para impedir o tratar de impedir la obra de Dios. En el versículo 31 dice: y él se apareció durante muchos días a los que habían sido subido juntamente con él en Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, a los cuales Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Pero eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces él está diciendo, ¿recuerdan lo que había sido hablado de él? Él no murió, él resucitó. Y saben, él se le apareció, dice, a todos aquellos que habían subido con él a Judea. O sea, si nosotros leemos la historia de Jesús en el camino de Emaús, él se le apareció a alrededor de 400 personas. O sea, habían testimonios de alrededor de 400 personas de que habían visto a Jesús resucitado. Miren, si esto hubiera sido una historia de 2 o 3, yo digo, bueno, a lo mejor están inventando. Pero cuando 400 personas dicen lo mismo y un buen grupo de ellos están dispuestos a morir por esta verdad, vuélenle ojo, porque de pronto es cierto, es verdad, Jesús resucitó. Y termina diciendo en los versículos 36 y 37, el más grande fue David, quien sirvió a su pueblo según la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué pasó con David? Murió. Para el pueblo judío, el rey David ha sido uno de los reyes más grandes de la historia. Es más, hasta el día de hoy, muchas personas alaban al rey David, ¿verdad? Algunos cargan la estrella de David, alabando la obra del rey David al pueblo de Israel. Pero él está diciendo, aún David murió y se pudrió en el sepulcro. Eso es lo que está diciendo. Él vio corrupción. Pero ¿saben quién no vio corrupción? Jesús. Jesús no vio corrupción. Así que su muerte confirma también su resurrección, y eso nos da a entender que Él es quien dijo ser. Muchos hombres en la historia mueren y no resucitan. Se quedan como buenos hombres. Pero Jesús murió y resucitó, y eso le da el título de Dios, en quien usted y yo debemos de confiar. En el versículo 38, él parece que hace una pausa y anima al grupo a quien él está predicando a que tengan una actitud correcta a este mensaje de Jesucristo. Miren lo que dice. Dice el versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os es anunciado el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguno os la contare. Él está tratando de animarlos en el versículo 38 y les está diciendo: pongan atención, porque el perdón de sus pecados viene a través de Jesús. El único que puede perdonar tus pecados es Jesús.
El problema con los judíos es que los judíos tenían un set de reglas. Algunos historiadores creen que ellos a la ley le habían añadido alrededor de 460 leyes más. O sea, si el ayuno, por hablar de una de ellas, si el ayuno se llevaba una vez al año en una ceremonia judía, ellos lo llevaron al punto de hacerlo 2 veces a la semana. Entonces, ellos habían empezado a meter muchas cosas a la ley que ellos mismos no podían cumplir. Y saben, yo creo que a veces el problema nuestro es que caemos en un tradicionalismo. Empezamos a hacer cosas porque así nos la han enseñado, no porque hay convicción en nuestros corazones de esta verdad. ¿Qué sucede con esto? Nos volvemos personas legalistas. Entonces, cuando las personas no hacen lo que nosotros hacemos, juzgamos su manera de vivir y actuar. Él está diciendo, no es la ley quien nos salva, es creer en Jesús lo que los salva. Porque Él es el único que ha podido cumplir la ley, así que eso lo pone en la categoría de santo. Él es el único entonces que podía pagar el precio por tu pecado y mi pecado. Lo que da salvación de pecados era creer en Él. Entonces, en el versículo 40, Él está hablando de una profecía que estaba también en el Antiguo Testamento. Y les está diciendo, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Y Él les anima y les dice, no venga sobre vosotros lo que está dicho. No actúen menospreciando la verdad de Jesucristo. Miren, yo no sé cuál es tu actitud en cuanto a la verdad de Jesucristo hoy. Pero yo te voy a animar, así como Pablo animaba a este grupo, y te voy a decir, no menosprecies la verdad de Jesucristo. No menosprecies la verdad de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque si Él es el camino, la verdad y la vida, y menosprecias a Jesucristo, menosprecias el camino, la verdad y la vida. El deseo de Pablo es que ellos no se perdieran. La mucha información no los hacía salvos. La mucha actividad no los hacía salvos. El confiar en Jesucristo los iba a llevar a vivir de una manera diferente. Los iba a llevar a tener salvación. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Miren, versículo 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, los gentiles les rogasen que el siguiente día de reposo hablasen de estas cosas. Miren, si hay algo que ustedes pueden hacer por su pastor es cuando termine la reunión decirle, hey, seguimos el otro domingo, ¿verdad? Estuvo bueno. Solo un consejo, ¿verdad? Eso es lo que ellos hicieron en ese día. Ellos estaban tan animados del mensaje de Pablo que anhelaban que ellos vinieran la siguiente semana a seguir hablando de esto, ¿verdad? Entonces ellos se reúnen, hablan con ellos, pero si ustedes ven, habían 2 grupos, ¿verdad? Los gentiles eran los que rogaban, que hablaban, pero ellos habían estado en la sinagoga de los judíos, pero eran los gentiles los que se acercaban. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hay algo bien importante en estos versículos, porque aunque ellos habían tenido una actitud de seguir o anhelar seguir escuchando, cuando ellos se reúnen con Pablo y Bernabé, el consejo de Pablo y Bernabé es que perseverasen en la gracia de Dios. Miren, nosotros como iglesia, nosotros hacemos o queremos hacer un trabajo de evangelización, queremos capacitar, queremos animar, pero verdaderamente nosotros no podemos definir cuando alguien ha recibido a Cristo o no, porque eso no nos compete a nosotros, eso es el Señor en el corazón de cada uno.
Entonces nosotros no podemos decir quién es salvo y quién no, pero nosotros podemos hacer nuestra labor de animarlos a que perseveren. ¿Saben lo que hace la diferencia entre alguien que ha escuchado el mensaje y alguien que ha creído el mensaje? La perseverancia. Cuando Jesús hablaba en Juan 15 acerca de la vid, ¿verdad? O el árbol que da las uvas, Él habla de la vid y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Y empieza a decir entonces que el pámpano que no da fruto es cortado y es echado al fuego, pero el que da fruto es podado por el Padre para que dé más fruto. Y Él da un consejo y dice que debemos de permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Lo que Pablo y Bernabé están haciendo es animando a este grupo a que se mantengan perseverando, que se mantengan juntos a este mensaje de Jesús, que obedezcan, que se acerquen a Dios, porque es la única manera en que iban a poder dar frutos. Cuando yo leí esto, yo dije, bien hecho muchachos, están haciendo una gran labor, pero cuando vemos el versículo 44, dice, el siguiente día de reposo, o sea, la siguiente semana, ¿verdad? Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Wow! Hicieron un buen trabajo. ¿Se imaginan que después de este domingo toda Tegucigalpa venga aquí? Si ya colapsó el parqueo, no me imagino si eso sucediera después. Dice, toda la ciudad se acercó. Dice, yo creo que él está hablando de que muchas personas se acercaron. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celo. Miren, esto es algo importante. Cuando los judíos empezaron a ver que en ese grupo que se acercó a la sinagoga habían personas que no eran judíos y que de pronto ellos consideraban indignos, se llenaron de celos. ¿Qué actitud más terrible la que podemos llegar a tener cuando nos creemos más de lo que somos? ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo aquí es que este grupo empezó a ver la multitud de personas y dijeron, estos no son dignos, estos no deberían de estar aquí. Y dice, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, no solamente estaba mal que se sintieran celosos de que hubieran otras personas, sino que llegaron al punto de empezar a contradecir a Pablo, ¿verdad? Y la idea de contradecir a Pablo es que él decía una verdad y ellos decían, no, mentira, así no es. Sino que también llegaron al punto de blasfemar, que de pronto tomaron el nombre de Jesús y empezaron a hablar mal de él. Empezaron entonces a hablar mal de Dios mismo. Cuando nosotros somos llevados por los celos, no solamente alejamos a las personas de Dios, somos tropiezo, sino que también somos un instrumento de Satanás para tratar de detener la obra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con los celos. Son peligrosos, son dañinos. En el versículo 46, entonces, Pablo y Bernabé, dice, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. En el versículo 46, entonces, Pablo y Bernabé dicen, era necesario que llegáramos a ustedes primero. Bueno, esa fue la actitud de Jesús también. Jesús vino y dijo, bueno, yo vengo a salvar a lo que se había perdido. Yo vengo a lo de la casa de Israel. Pablo mismo en Romanos 1:16 dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dice, al judío primeramente y después al griego, o sea, al gentil. Él estaba consciente de que ellos necesitaban escucharlo primero. Pero miren la actitud de ellos. Dice, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Saben qué pasa cuando alguien rechaza el mensaje de Jesucristo? No lo rechaza usted. No lo rechaza usted. Rechaza
la gracia de Dios. Dice, no se consideran dignos de la vida eterna. Ustedes mismos se juzgan. Juan 3:18 dice que la causa de la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El deseo de Dios no es juzgar a nadie, porque no ha venido Dios a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo, para que el mundo sea salvo por él. ¿Quiénes son entonces los que ponen una marca de condenado? Nosotros mismos. Él está diciendo esto. Dice, he aquí nos volvemos a los gentiles. Está diciendo, vamos a ir entonces a buscar a quienes quieren escuchar. El hecho que hayan opositores no significa que vamos a parar de hablar de Cristo. Significa que vamos a buscar a quien quiere escuchar. Dice el versículo 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Estas palabras que Pablo está mencionando están también en Isaías 49:6. ¿Saben qué significa eso? Que ellos también lo habían escuchado antes. Pero ¿de qué servía que lo hubieran escuchado antes si hoy estaban haciendo todo lo contrario? ¿De qué sirve escuchar la palabra de Dios si no vamos a obedecer? Bueno, sirve para nuestra propia condenación. Él estaba diciendo, ustedes no entienden que necesitamos ser luz, necesitamos llevar este mensaje. La reacción al rechazo de los judíos es la reacción de los gentiles. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En ese momento se está predicando la palabra de Dios y los gentiles se gozan. Dicen, bueno, ellos no quieren, pero nosotros sí. Y dice que en ese momento recibieron la palabra aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Dios sabía quiénes iban a ser salvos ahí. Saben, nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos, pero Dios sí sabe quiénes van a ser salvos. Así que el deseo de Dios es que no callemos. ¿Por qué? Porque podemos ser el instrumento de Dios para que algunos reciban a Cristo. Sigue adelante entonces y dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La oposición, el rechazo, trajo como salvación a los gentiles, pero también llevó la predicación o elevó la predicación de la palabra de Dios en aquel lugar. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Si ustedes ven, aquí la herramienta que ellos están usando para sacar a Pablo y Bernabé de este lugar es que instigaron a mujeres piadosas. ¿Cómo quiere llegar usted a un hombre? Por una mujer. Sí. Y lo que sucedía en este momento es que al parecer estas mujeres se habían refugiado en las sinagogas porque la enseñanza de la sinagoga era una enseñanza de mucha moral, de mucha verdad. Y ellos estaban viviendo en un tiempo de mucha corrupción. Entonces estas mujeres, buscando este tipo de enseñanza, se acercan a la sinagoga, pero los judíos hablan con ellas porque ellas eran las esposas de pronto de los gobernadores. Ellas de pronto eran las esposas del jefe de policía. Ellos de pronto eran las esposas de aquellas personas importantes del lugar. Ellos entonces se acercan a ellas para que ellas hablen con sus maridos y que ellas puedan ayudarles a que expulsen a Bernabé y a Pablo. En el versículo 51 dice, ellos entonces, sacudiendo contra él su polvo y sus pies, llegaron a Iconio. La actitud que ellos tomaron cuando están siendo expulsados es que sacuden su polvo. Yo no sé si ustedes recuerdan también en los evangelios cuando Jesús manda a los discípulos a evangelizar, ¿verdad? Él viene, manda a los discípulos y les dice, cuando entren a una casa, busquen al Hijo de Paz. Si encuentra a alguien que les abre la puerta y quiere escuchar, hablen. Si no, sacúdanse el polvo y se van.
Esa era la instrucción. Pero ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa para los judíos es que aún el polvo de los gentiles era indigno. Así que el israelita, cuando salía de la tierra de un gentil, se sacudía el polvo para no llevar polvo indigno a Jerusalén. Entonces, lo que significa, lo que está tratando de mostrarle Pablo y Bernabé a estos judíos: ustedes son como gentiles, ustedes son los indignos. Nos vamos a sacudir el polvo y nos vamos a ir, ¿verdad? Era como una muestra de lo que ellos pensaban de este grupo de judíos. Se fueron y dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Se sacudieron el polvo, pero eso también trajo a muchos discípulos que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Yo quiero terminar con un par de cosas importantes. Mira, no importa si tienes miedo y no importa si te apartas tampoco, porque Dios siempre va a terminar lo que comenzó. Él dice que Él va a terminar la buena obra que comenzó. Y si tienes miedo y te apartas por un tiempo, no te preocupes, Dios te va a llamar. Llamó a Jonás, ¿verdad? Con un pez. No sé cómo te va a llamar a vos, pero espero que no sea así. Pero Él va a terminar la obra que comenzó. ¿Por qué? Porque Él no teme en usar a quien quiere. De pronto nosotros tememos en ser usados. No nos consideramos dignos. Pero Dios no teme usar a quien Él quiere. Dios mostró su misericordia a través del Antiguo Testamento. Escogió, enalteció, soportó, dio la tierra, levantó rey. Todo esto era una sombra de lo que Jesús haría por ellos. Pero también es una sombra de lo que Él ha hecho por nosotros. Si usted considera su vida hoy, de dónde el Señor lo ha sacado, y todo lo que el Señor ha tenido que soportar, y todo lo que el Señor sigue dándole hoy, es una muestra de su misericordia. No seamos tercos como el pueblo de Israel. No rechacemos su palabra. Rechazar a Jesús es rechazar el camino que Dios estableció para la salvación del hombre. Alguien me preguntó una vez: Daniel, ¿hay algún pecado que Dios no puede perdonar? Bueno, el único pecado que no te puede perdonar es rechazar a su Hijo Jesucristo, porque Él es el autor del perdón. Entonces es como que rechaces el instrumento que Dios usa para perdonarte. No te puede perdonar. Recuerda que hay muchas personas que todavía necesitan escuchar la palabra de Dios. No te desanimes por los que no quieren escuchar. Van a haber muchos que no quieren escuchar, pero sabemos que ese nunca ha sido el factor decisivo para que nosotros callemos. Me pasé un poco de tiempo, ya la banda me está esperando atrás para que termine, pero quiero terminar con esto, una pequeña historia. Ténganme paciencia. Hace un tiempo yo estaba con un amigo, un pastor, y él le habían chocado su carro y fuimos a un taller. Habían como 17 muchachos trabajando en el taller, y este pastor siempre andaba una biblita en su bolsa trasera, ¿no? Y yo andaba acompañándolo porque el lugar no era tan seguro y no era como que yo iba a hacer gran cosa también al apoyarlo. Pero cuando él llegó, él sacó su Biblia y habló con el encargado del lugar y le dijo: ¿cómo está su relación con Jesucristo? Y el encargado del taller le dijo: pare, no me hable todavía. Y en mi mente yo dije: te lo hubiera dicho, pero ya estamos aquí, ¿verdad? Y mandó a llamar a los 17 trabajadores del taller y les compartió el evangelio, y 12 recibieron a Cristo. Por 2 años los discipuló. Cada martes iba a ese taller a hablar de Cristo. Saben, nosotros no entendemos la necesidad que tienen las personas muchas veces y obviamos nuestra responsabilidad. Dios quiere usarte. La oposición, como te dije antes, nunca ha sido el factor decisivo para que pares, sino para que reconozcas que nunca va a ser fácil. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque
Tú nos muestras a través de la historia que han habido personas que se han alejado, pero que tú, Señor, has tenido misericordia. Señor, también a través de la historia tú nos has mostrado que hemos sido indignos de tu gracia y tu misericordia, pero tu amor no tiene límites. Ayúdanos, Padre, a valorar lo que hemos encontrado en ti y poder reconocer que una vida eterna es una vida contigo, una vida plena es una vida en obediencia también a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra y por el ánimo que nos das de poder marcar una diferencia en medio de una sociedad que cae. Gracias por tu iglesia. En tu nombre santo oramos.